Continuamos con Mis hijos y yo. ¿Qué espera un adolescente de sus padres? La etapa de la adolescencia se caracteriza por la actitud rebelde y los cambios físicos propios del organismo. Sin embargo, las reacciones de tipo social y psicológico aún continúan estudiándose y para algunas existe una explicación científica. En ocasiones, los padres esperan mucho de sus hijos adolescentes. Con seguridad, esperamos buenas notas de ellos, que sean más ordenados, que presten total atención a las indicaciones, etc. Lo que se resume en que la comunicación con los adolescentes es una de las tareas más difíciles y si nos descuidamos, la relación entre padres e hijos puede reducirse peligrosamente a reconvenciones y críticas. Bien, acabamos de escuchar el informe y ya nosotros vamos a presentar en esta hora a la licenciada Marta Soto, quien también está con nosotros para ayudarnos a resolver todas las inquietudes en relación a este importante tema. Dios le bendiga, bienvenida nuevamente a Betel Radio. Muchas gracias, contenta de estar con ustedes una vez más y bueno, por el solo hecho de poder aportar a las familias que nos están escuchando, alegre pues, ¿no? De poder estar con ustedes, sí. Bien, sabemos que los papás son bendecidos y que cada etapa de los hijos son especiales. Nuestros niños crecen, pasan de ser infantes a la pubertad y de ahí llegan a ser adolescentes. Sí. Y a veces una gran preocupación para los papás dice, ¿ahora qué hago? Mi hijo es adolescente, está con los cambios físicos, pero también emocionales, ¿verdad? ¿Cómo tratar con ellos? ¿Cómo poder llegar a su corazón y que me entienda? Así, esa es la pregunta de muchos papás, ¿no? Bueno, yo creo que hay que revisar algunos aspectos de contexto, es decir, estamos en una etapa en la sociedad donde podemos no estar siendo la mejor contención para el desarrollo de los adolescentes. Y me explico, lo que pasa es que estamos adultos en general, sean papás, maestros, líderes, estamos en muchas ocasiones otorgando a los adolescentes más de lo que les corresponde recibir. Por ejemplo, darle un celular con un crédito ilimitado y que lo use cuando lo necesita, o con el internet sin horario limitado. Tener un televisor en su habitación. De pronto respaldar y permitir que tengan relaciones sexuales a temprana edad. ¿Qué más? El que de pronto muchos adolescentes se mudan de ciudad para estudiar, por ejemplo, a la capital, a Lima, cuando tienen solo 16 años y vivir solos y tener que guiarse solos. O sea, estamos ofreciéndoles más de lo que les corresponde en la edad que tienen, pero al mismo tiempo estamos esperando de ellos más de lo que pueden darnos. Porque ese adolescente que tiene el celular con un saldo de internet sin un límite de horario, no va a poder regularse sin una supervisión de un adulto y estamos esperando que él lo haga solo, es decir, que tome conciencia y diga, no, ya es tarde, creo que tengo que apagar el celular. O sea, eso no lo va a hacer, tiene 13, 14, 15 años, no lo va a hacer. Entonces estamos creando de cierta manera una confusión en ellos porque le estamos pidiendo algo que ellos no nos van a poder ofrecer, pero también dando demasiada libertad que un adolescente no va a poder sostener dada su edad todavía porque no es maduro, él todavía está en formación. Y esto genera una crisis en el adolescente porque generamos adolescentes demasiado responsables, porque adolescentes que de pronto se tienen que hacer cargo de los hermanos y que no les corresponde. Estos adolescentes como demasiado responsables, tanto así que se hacen responsables de la conducta de otros. Y por otro lado, adolescentes que son poco responsables, porque no les estamos dando la guía, la contención. Entonces, esta situación, de hecho, necesita ser regulada por los papás. Lo que funcionó hace muchos años puede que no esté funcionando ahora. Porque nosotros como papás podemos saber qué era ser un adolescente en el año 2000, en el año 1900, bueno, hace digamos 15, 20 años, 30 años. Sabemos cómo era ser adolescente. Y a veces se quiere que sea igual, ¿no? Yo en la etapa de adolescencia pasaba así. Pero el contexto no es el mismo. O sea, en aquella época no había teléfono, no había el celular. La tecnología todavía no estaba como ahora. No estaba como ahora. Antes había más capacidad de tolerancia a la frustración. Porque si teníamos una cita no tenía que esperar lo que tenía que esperar. Tenía que esperar lo que tenía que esperar. No había para ir llamando por WhatsApp, escribiendo a qué hora llegas. Entonces estamos en otro contexto y tenemos que de alguna manera actualizarnos, manteniendo principios, manteniendo los valores, pero sí tal vez en un cambio de estrategia.
Y si tratamos de revisar qué es lo que realmente está necesitando el adolescente, yo creo que hay algunos puntos que los papás tenemos que tomar. No solo los papás, sino todos los adultos que estamos en un vínculo con un adolescente, ¿no? Creo que lo primero y lo básico tiene que ver con escucharlos. Yo creo que un adolescente lo que está esperando es que lo escuchemos. Y tal vez sea lo que menos hacemos. Porque estos conocidos sermones viene a ser una comunicación donde uno habla y el otro tiene que escuchar. En este caso, el papá habla y el adolescente tiene que escuchar. Es más, tienes que escuchar, siéntate, tienes que escuchar porque tú eres mi hijo, yo soy el papá. Sí, es una comunicación, pero es una comunicación donde el adolescente no es escuchado, donde más bien tiene la obligación de escuchar. Entonces, y los papás me darán la razón, ahora que nos están escuchando, los sermones no funcionan. Más bien, uy, Dios mío, hace que se aíslen, que se pongan tercos, enojados, frustrados, porque su necesidad es ser escuchados. Y es por eso que el grupo de pares tiene digamos, tanto poder para ellos, porque en ese espacio ellos son escuchados y son reconocidos. Porque la necesidad básica es que sean escuchados y reconocidos, y lo ideal es que lo haga la familia. Claro. Entonces, escuchar es justamente eso, estar prestos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Es decir, hablar con un adolescente implica escucharlo también. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que pasó? ¿Debe de existir alguna explicación a esto que está pasando? ¿Cómo propones que lo resolvamos? ¿Qué consecuencia tú consideras que podría ser en este caso? Yo voy a escucharle, no significa que se va a hacer lo que él diga, pero sí le voy a dar voz. Y ahora, licenciada, si bien es cierto, muchas veces los padres dicen, pero yo lo escucho, pero el papá está con el celular y dice, sí te escucho, cuéntame. O sea, hay que marcar la diferencia, ¿no? Una cosa es prestar atención a lo que el niño le está diciendo, claro. Sentarte sin ningún aparato electrónico, sin quizás que estén los demás hermanitos ahí corriendo, para que no puedan interrumpir esa conversación entre padre e hijo, ¿no? Porque dice, sí te escucho, pero estás concentrado en otra cosa. Mamá, ¿me estás escuchando? Sí. Claro. O sea, suele suceder y eso, es importante, ¿no?, que los papás puedan, a medida que los hijos crecen, ir creando espacios individuales, ¿no? Tal vez sea el espacio en que yo salgo de compras y le pido que me ayude, tal vez sea el momento en el que ya todos se acuestan, los pequeños especialmente, y queda el adolescente, entonces voy a su habitación porque se queda un poquito hasta más tarde, así que me da chance para hablar un poquito. Entonces, crear algunos espacios donde estamos solos y donde sí puede existir una conversación desde de repente rutinaria hasta una más profunda, ¿no? De cómo fue tu día, hace tiempo que no hablamos, a veces estoy bastante ocupada con tus hermanos menores, pero me gustaría saber si necesitas algo, ¿no? Entonces creamos un espacio de mayor comunicación. Yo creo que una de las necesidades básicas tiene que ver con ser escuchados, ¿no? Otra de las necesidades, otra de las cosas que los adolescentes necesitan tiene que ver con comprender la rebeldía, que es la rebeldía coherente. Porque hay dos aspectos, dos rebeldías, digámoslo así, en un adolescente. Aquella que tiene que ver con un pensamiento crítico y con observar y evaluar que el adulto o los adultos pueden pedir algo que no están cumpliendo. Ah, ese es un punto importante. Y este tipo de rebeldía sí tiene que ser validada y reconocida en la familia, porque está desarrollando un pensamiento crítico. Claro. Entonces, les digo a los papis, a ver, si su hijo adolescente no cuestiona algunas cosas, es decir, es un adolescente súper obediente, preocúpense, porque no está desarrollando un pensamiento crítico, y mañana será un ciudadano que votará por el presidente porque todos votan, sin tener un pensamiento crítico de por qué voy a elegir. Lo que el conjunto dice, él hace. Y yo hago, o sea, muy dependiente, ¿no? Como decía el doctor James Dobson, el adolescente así súper obediente es un adolescente extraterrestre, porque no existe. No debería de existir en realidad. Tenemos que tener adolescentes que tengan un cuestionamiento también, es decir, que puedan tener una crítica constructiva, puedan opinar, reflexionar, y no está mal si mi hijo me dice, pero papá, tú me dijiste el domingo pasado que íbamos a salir y ahora no estás cumpliendo, y en lugar de decirle, oye, pero tú ¿qué tienes que criticar a tu papá? ¿No? Tienes que ser respetuoso. De pronto tenga que analizar y decir, sí, pues, o sea, tienes razón, efectivamente, yo di mi palabra y no la cumplí. Entonces es como que tenemos que ser muy cuidadosos de también respaldar esta rebeldía que es válida, ¿no? Porque está en formación y está desarrollando un pensamiento que es acorde a su edad, que es un pensamiento crítico. Tenemos una consulta de una de nuestras amigas que nos está viendo a través del Facebook. Ella se llama Coralí Vázquez y nos dice, Dios les bendiga. Mi pregunta es, ¿qué tanto puede afectar en los estudios en un adolescente de 14 años la ausencia de su padre? Él no vive con nosotros, estamos separados. El reporte de sintonía es desde la ciudad de Chimbote. Ok, gracias por la consulta. Bueno, si
el adolescente de 14 años vive con mamá, de hecho que le va a afectar el no tener a papá cerca, porque a veces necesitará la presencia de papá. Claro. Tendrá el deseo de hablar con papá, pero papá no está. ¿Cómo llenar eso? ¿Cómo Figura hacer? paterna. La idea es poder crear, que exista un vínculo positivo en la medida de lo que dependa de mamá, un vínculo positivo con el papá, ¿no? Es decir, que haya un vínculo donde él pueda reconocer que papá se preocupa por él, ¿no? En lo que dependa de mamá. Pero si tenemos a un papá que es ausente, poco responsable, distante, entonces nos tocará ir creando un soporte de un adulto, de una figura masculina que pueda ser cercano al adolescente. A veces puede ser un líder, puede ser un maestro, un tío, ¿no? ¿Dentro de esta figura también puede entrar el abuelito o no? Puede ser el abuelito en alguna ocasión. La idea es que vamos a ver con quién él va creando un vínculo positivo, ¿no? Que no sea impuesto, ¿no? Sino que se vaya desarrollando, ¿no? Porque puede tener más afinidad por algún adulto en particular, y la idea no es que yo lo imponga, sino que de alguna manera él lo elija, ¿no? Perfecto. Cómo va fluyendo, digamos. Y si no, entonces ir buscando alternativas. Tal vez en algunas ocasiones algún líder de la iglesia puede ser un muy buen, digamos, guía en ese sentido, que puede estar como un adulto para poner atención, para respaldar, para absorber alguna pregunta, etcétera, que son necesidades de un adolescente, digamos que a los 14 años, ¿no? Ahora, Sí. licenciada, esto es en caso en que la mamá está soltera, pero ¿qué pasa si en esta etapa justo de la adolescencia, en el que el niño está recién aprendiendo, acoplándose quizás a esta etapa no tan complicada, la mamá empieza a salir con otra persona y viene esa persona extraña, por decirlo así, entre comillas, y entonces empieza a tomar decisiones un poco inadecuadas, quizás le empieza a gritar, empieza a tratar mal a espaldas de la mamá? ¿Cómo entonces puede ayudarle en este caso a la mamá al niño, porque es la persona más cercana que tiene? Más cercana que tiene, ¿no? Y él ya tendría otro padrastro, por decirlo Claro, así. tiene un padrastro, una figura, digamos, paterna de líder en casa, que la idea es que este padrastro como autoridad no sea impuesto para él. Es decir, ahora que es mi pareja, tienes que obedecerlo. Sino es lograr que en este vínculo el adolescente lo vea como autoridad. Y esto será en la medida en que lo vea protector, responsable, que lo escuche, que se preocupe por él. El adolescente, en la medida en que observe esto y sus necesidades sean satisfechas de forma sana, él va a tomarlo como una figura de autoridad. Claro, es Y que el ese el reto. adolescente observa mucho, ¿verdad? Observa y busca ejemplos. Si tú me dices que haga esto, tú tienes que haberlo hecho. Si no, no tienes la autoridad Claro, de decirlo. y es válido, ¿no? O sea, si lo analizamos, es válido. Que no tiene el control emocional Claro. y la madurez para saber cómo plantear esta crítica, digamos, sí, tenemos que aceptar, pero no vamos a pedir que un adolescente tenga la madurez para saber manejar esta crítica, ¿no? Entonces, será como que nuestra guía, ahí es nuestra tarea como papás y adultos, ¿no? Así es, licenciada, tenemos una llamada, nos informan, a ver, desde Cañete nos está llamando Elisa. Elisa, adelante, ¿cuál es tu consulta? Mi consulta es cómo formar a un adolescente varón en el respeto hacia la mujer, empezando por el respeto a la madre, a la hermana, a las tías, a las vecinas, y cómo formar también a la señorita, a la adolescente, en que ellas tengan una autoestima alta, que no se deje maltratar por el hermano, si es mayor, ¿no? O sea, eso le pido a la psicóloga. Gracias, Elisa. Por la radio, gracias. Gracias, importante la consulta, Sí. Elisa, que nos va a ayudar a poder despejar este punto. Gracias a su pregunta vamos a ir revisando dos necesidades más que el adolescente tiene, ¿no? Una de ellas que es la necesidad de ser amado y de ser reconocido. Los adolescentes no van a aprender el amor hacia otros, primero que me respeten, que me amen, ¿no? Si yo no he sido primero amado. Y este amor tiene que ver con aceptación, aceptar a mi hijo. En lugar de estar criticándolo, en lugar de estar puntuando lo negativo, tengo que también resaltar lo positivo, ¿no? Vimos en algún pasaje de la Biblia a los apóstoles diciéndole esto a Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y ojalá podamos tener hogares donde los hijos puedan decir esto a los papás. O sea, ¿a dónde iremos si solo tú nos das palabras de vida, de validación, de amor, de respeto? Porque si no lo encuentro aquí, lo voy a buscar en otro escenario que no necesariamente me lo va a ofrecer de forma sana y saludable.
Entonces, una necesidad es ser amado, y esto lo vamos a hacer a través del vínculo con nosotros. Entonces, la mamita que nos llama, Elisa, tendrá que trabajar en hacer saber el amor a sus hijos a través del respeto, la validación, palabras afectivas, ¿no? Este trato amoroso para con ellos, ¿no? Claro, para que él pueda también aprender a respetar a las mujeres, ¿no? Porque esto justamente ocurre, ¿no? El agresor es una persona que tiene baja autoestima, porque tiene tan baja autoestima que necesita agredir a otra persona para sentirse un poco como Mayor. en compensación, ¿no? Entonces necesita un trabajo realmente de amor propio, ¿no? Y eso es lo que necesitamos trabajar como papás. Y claro, la otra necesidad tiene que ver con darles algún sentido de libertad y de responsabilidad. ¿A qué me refiero? Si el adolescente tiene la tarea de lavar los servicios después del almuerzo, darle libertad implica que él elija cómo va a lavar. Y sí necesito darle ese espacio, porque voy a crear autonomía en él. Y ahora, si se equivoca, no gritar, ¿no? Sino decirle, lo hiciste bien, pero la próxima lo vas a hacer mucho mejor. O sea, para que... Te muestro alternativas. cuál es mi estrategia. No sé si te sirva para ti, y te muestro cuál es la mía, ¿no? Entonces, dar esa libertad, pero también la responsabilidad. Es decir, necesita él tener la responsabilidad, tal vez, de lavar los servicios después de comer. Entonces, cuando yo le doy la libertad y la responsabilidad al adolescente, voy creando este sentido de yo puedo. Él va interiorizando este sentido de yo puedo hacerlo. Ahora, si además de eso yo le doy amor, aceptación, vamos creando un sentido de yo soy importante. Y esta es la fórmula perfecta para la autoestima. Es decir, yo soy valioso, soy importante, ¿quién soy yo? Pero además que yo puedo hacerlo, ¿no? Tenemos otra consulta. No sé. A ver, atendemos la llamada telefónica y luego Ok. leemos también, Kikli. Yulisa desde Marcona, bienvenida a Mis Hijos y Yo. ¿Cuál es tu consulta? Quería hacer una consultita. Tengo una hijita de 14 años, pero ella me dice, es mi segundo compromiso, que ya somos casadas, somos con mi esposo, pero a veces ella me dice, ella me dice por qué mi papá no está conmigo, pero en la parte de mi esposo actual, él no es malo con ella, pero siempre me dice por qué mi papá no está conmigo. Entonces, a veces usted se no revela sabe con- qué responderle, ¿verdad? No. Entonces, Y como decir, ella se pone rebelde conmigo y con mi esposo. perfecto. Ok. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a darte un poco la información, Yulisa, ¿no? Ok. Bien, Yulisa, primero, yo creo que es necesario, y lo que está pidiendo tu hija adolescente es tener claridad en cierta información que es parte de su historia de vida. Y esto, la única persona que se lo puede ofrecer es papá y mamá. Como papá no está, ella va a necesitar algún tipo de respuesta de tu parte. De tal manera que necesitas construir primero la claridad de qué le vas a transmitir a tu hija y darle esta respuesta. Tal vez será, mira, no sé por qué papá no está contigo, porque no tengo información, pero si gustas puedo indagar y puedo buscar la manera de tener mayor información de por qué papá no está aquí. Si tengo la respuesta se lo diré, es decir, papá y mamá teníamos muchos problemas, el clima era muy tenso y entonces vimos otra manera de vivir en armonía, que era papá en una casa y mamá en otra casa. Y por eso hemos elegido que te quedaras en la casa donde vas a estar más cómoda, que es aquí conmigo. Tengo que darle una respuesta. Yo creo que en el fondo la mala conducta o la conducta retadora podría ser más como una protesta de no estoy encontrando la respuesta a lo que necesito, ¿no? Claro, Kikli, necesitan ser tenemos escuchados. 2 preguntas en las redes sociales porque ya estamos llegando a la parte final. Sí, Muy rápido. vamos a rapidito contestarlas. Dice Marinela, Dios les bendiga, tengo un jovencito de 13 años, él es juicioso, pero en el colegio hace de todo y los profesores ya no lo soportan. Sí, cuando dice juicioso entendemos que se refiere a ¿Criticar? o a ser muy Crítico. A ver, volvemos a leer para poder comprenderlo. Dios les bendiga, tengo un chico de 13 años en casa, es juicioso, pero en el colegio hace de todas con el profesor y los profesores no lo soportan. Como que pregunta, me imagino que pregunta, Tal está vez. siempre No. criticando. Y tal vez en casa parece que no tienen dificultades, es en la escuela, En el ¿no? colegio. En el colegio. Las quejas del profesor, ¿no? Las quejas del profesor. Bueno, habría que explorar un poco ahí el ambiente en el colegio, ¿no?
Y nuevamente, recordemos que la necesidad del adolescente es ser escuchado, una de las primeras necesidades. Sentémonos a conversar con él y a ver qué es lo que está ocurriendo, porque podríamos suponer muchas cosas, ¿no? Entonces, plantearle, mira, este es el problema, que necesitamos conversar sobre lo que está ocurriendo contigo, y en todo caso, para que no tengas problemas en el colegio, ¿qué es lo que propones? ¿De qué manera puedo yo como mamá ayudarte? ¿No? Y bueno, también necesitaremos este nexo y esta comunicación en alianza con la institución educativa, ¿no? Hay una información que no la tenemos, no la podríamos adivinar, ¿no? Sí habría que como detenernos a explorar eso. Ya para cerrar, Miguel Ángel nos dice, yo no vivo con mi hija, ella tiene 11 años, pero siento que mi hija se deja llevar por sus compañeritas, por los comentarios que me hace. Comentarios, ok, vamos a ver qué tipo de comentarios serán, pero recordemos que el grupo de amigos y de amigas siempre va a tener un peso mayor si es que la familia no está pudiendo ofrecer esto que ella necesita, que podría ser mayor cercanía afectiva, encontrar palabras positivas de motivación, reconocer este sentido de admirar también los valores y las habilidades que ella tiene. Si esto no lo encuentra en la familia, el comentario del grupo de amigos siempre pesará más. Así que tal vez hay que reforzar algunos puntos como papás en este vínculo, ¿no? Licenciada, estamos llegando a la parte final, de verdad nos gustaría seguir conversando más de ese tema, pero finalmente los números telefónicos para todos aquellos que quizás se quedaron ahí con su pregunta para que puedan también consultar. Ok, pueden comunicarse al 965-766416, repito, 965-766416. Bien, ya no hay tiempo para más. Desearles que Dios les bendiga. Hasta un próximo programa de Mis Hijos y Yo. Dios le bendiga. Gracias. Potenciar el papel de la familia en la transmisión de normas y valores es promover la responsabilidad compartida y el compromiso entre padres e hijos. Mis hijos y yo.